Nicolás Alcalá, bueno, él nos hablará de la realidad virtual, del futuro, de lo que va a poder ser la sala y, bueno, nuestra vida en un futuro, ¿no? Que seguramente veremos cosas que ni nos podemos imaginar en este momento. Y bueno, él es español, pero en este momento está en Los Ángeles, vive en Los Ángeles, entre Madrid y Los Ángeles, y ha hecho un gran esfuerzo en estar entre nosotros aquí. Y bueno, pues nada, vamos a recibirle con un fuerte aplauso y empezamos. Nada, esfuerzo ninguno, ¿eh? Ha sido un placer total. Yo creo que como seres humanos, una de las cosas que nos define es que contamos historias. Y las llevamos contando toda la vida. Y las contamos todos. Si os dais cuenta, siempre como que nos juntamos alrededor de los que cuentan historias, ¿no? Y los que las cuentan mejor, pues juntan a más gente alrededor, y esto pasa en el bar, lo sabemos todos, ¿no? El que cuenta el mejor chiste, el que cuenta mejor lo que pasó ayer, pues al final consigue que la gente se le junte alrededor. Y hay una cosa que es muy bonita, y es que cada vez más contamos más historias, tenemos mejores herramientas, ¿no? Antes lo hacíamos pues eso en el bar, y a día de hoy empezamos a tener herramientas, pues nuestros teléfonos móviles, con los que sacamos fotografías, con los que tuiteamos, posteamos. Cada vez contamos mejores historias y más a menudo. Y a mí eso es algo que me fascina, porque yo en un momento dado pues decidí que me iba a dedicar a esto, ¿no? Que me iba a dedicar a contar historias de manera profesional. Ayer hablábamos con Juan, ¿no? Que es como bastante alucinante que te paguen, ¿no? En tu trabajo por hacer lo que te guste de verdad. Y bueno, y yo creo que a los 7 me regalaron una cámara, me empecé a obsesionar, empecé a hacer mis primeras películas con los Playmobil, moviéndolos y tal, y desde entonces pues me he dedicado a esto, ¿no? En diferentes formatos. He escrito poesía, he escrito narrativa, he escrito guiones, y en un momento dado pues decidí que me gustaba lo de dirigir y me puse a dirigir cine. Y es lo que he estado haciendo desde entonces. He dirigido cortometrajes, una película, mucha publicidad también. Y hay una cosa que poca gente sabe. Mi faceta de director pues es conocida, ¿no? Es lo que hago en mi día a día, en lo que he hecho en estos años, pero una cosa que poca gente sabe, o solo saben mis amigos, es que también me gusta mucho cocinar. Y que en un momento de mi vida la cocina era una pasión tan grande, y lo sigue siendo, como era el cine. Y entonces en un momento dado tuve que elegir, ¿no? Y elegí entre ser chef y ser director de cine. Y bueno, tocó la segunda, por lo que fuera, circunstancias, y esta es una espinita que se me quedó clavada, y tanto así que la he seguido desarrollando a lo largo de los años, no de manera profesional, pero sí como he podido, porque realmente me apasiona, me fascina cocinar. Creo que tienen bastante que ver. Yo siempre digo, ¿no? En la cocina creo que hay dos tipos de cocineros o de chefs. Están los que siguen las recetas y son muy buenos siguiendo recetas y saben, digamos, cómo se fríe un huevo y cómo se hace una tortilla y cuáles son las cantidades. Yo soy terrible, no me sé ni una sola receta de memoria. Y luego están los alquimistas, que son pues, bueno, los que saben qué cosas combinan, ¿no? Y son capaces de, en su cerebro, mezclar un poco y ver qué cositas van a quedar bien y crear platos que molen. Y eso tiene mucho que ver con el cine. Al final lo que hacemos nosotros pues, es juntar una serie de cositas, ¿no? De imágenes, de percepciones, de sensaciones, de música, de cosas, ponerlo todo junto, agitarlo y crear una historia que emocione. Así que bueno, pensando un poco estos años, cómo mezclar mis dos pasiones, me empecé a dar cuenta de que están muy vinculadas la cocina y las historias. Y es algo que me da rabia porque muy poca gente se da cuenta de esto. Y realmente, cuando mezclas o cuando añades historias a la cocina, creo que la experiencia se convierte en algo muchísimo más interesante y mucho más bonito. Así que hace unos años, yo estaba en mitad del proceso de producción de mi primera película, fue un proyecto loquísimo, fue la primera peli hecha con crowdfunding en España, fue un proyecto muy grande, con mucha gente, pero se hizo muy largo, ¿no? Fue un proyecto de casi 6 años y yo tenía una sensación como muy de frustración de decir, quiero hacer algo que no dure 6 años, que no tenga que esperar 6 años para que alguien vea esto en una sala y se emocione. Necesito hacer algo que pueda hacer más rápido, ¿no? Que pueda crear en unas horas y que eso llegue al espectador. Y eso lo tenía un poquito con las charlas que daba, porque es un poco esto, ¿no? Es el tú a tú y yo os puedo hablar y os emocionáis o os aburrís o lo que sea, pero hay una reacción inmediata.
en aquel entonces necesitaba un poquito más de eso, ¿no? Y entonces empecé a pensar cómo mezclar la cocina y las historias. Y ocurrieron dos cosas, hubo dos cosas que vi, que me pasaron en la misma semana. Hice un viaje a Nueva York y unos amigos me llevaron un speakeasy. No sé si sabéis lo que es un speakeasy. Los speakeasies eran los, ¿cómo se llamaba? Los bares secretos durante la prohibición de alcohol en Estados Unidos, en los años 30-40. Se prohibió durante mucho tiempo el consumo de alcohol y entonces se crearon un montón de bares secretos donde la gente pues, iba con una contraseña, lugares así muy underground, y iban ahí a beber y a bailar y a divertirse y ahí se producía alcohol y tal. Y esto se empezó a poner un poquito de moda en Nueva York hace unos años, ahora en España hay alguno. Y entonces eran sitios pues igual, donde tenías que ir, llamar a la puerta, dar una contraseña, había estanterías que giraban y daban acceso a salas secretas, te servían el gin tonic en una taza de té, todo así, ¿no? Tenías todo ese rollo secreto. A mí esto me encantó, me gustan mucho las cosas secretas, creo que las mejores historias son las que ocultan cosas, ¿no? Y luego en esa misma semana también empecé a leer otra tendencia que empezaba a ver en Nueva York, esto estoy hablando de 2009, 2010 más o menos, que era la de los paladares. Los paladares, en realidad, la palabra paladar viene de mucho antes, de los años 40, 50, cuando en Cuba, digamos que en esa época todavía no había sido la revolución, entonces estaban muy conectados con Estados Unidos y había muchísimo turismo de Estados Unidos y de todo el mundo. Fue la época de auge de los grandes hoteles en Cuba, todo era así muy ostentoso. Y en esa época se empezaron a abrir un montón de restaurantes, pues italianos, americanos, de no sé dónde, todo muy internacional. Y el gobierno, un poquito preocupado con que de alguna forma se perdiera la cultura, empezó a dar licencias no oficiales, o sea, a permitir, digamos, hacer un poco de mano ancha y a permitir que personas particulares, que a lo mejor tenían pues, un poco de problemas económicos, pudieran empezar a darle de comer en su casa a la gente. No eran restaurantes, eran casas particulares, que a lo mejor pues, en el salón quitaban los muebles, ponían unas cuantas mesas y entonces los turistas que venían de fuera podían ir ahí a comer de alguna forma en restaurantes secretos. Y la única condición que el gobierno puso fue que en esos sitios lo que se diera de comer fuera comida cubana, ¿no? Para mantener un poco la tradición. Y esto también se empezó a poner un poquito de moda en Nueva York y en Estados Unidos y empezó a haber gente que empezó a dar de comer en su casa a otra gente. Y no podían cobrar, obviamente, porque era un poco ilegal, pero lo que hacían era dejar un sombrero en la puerta y decir, bueno, hay una donación recomendada de tanto, y empezaron a recibir a gente en su casa que no conocían, ¿no? Y entonces yo mezclé un poco estas dos ideas. Tenía una amiga en aquel entonces, Gabriela, que sigue siendo buena amiga, que también le gustaba mucho cocinar, trabajábamos juntos, y decidimos montar Secret Food, que fue, pues, creo que uno de los primeros paladares que se hizo en Madrid y uno de los primeros clubes secretos de comida. Todo esto lo hacía mientras estaba rodando la película, o sea, fue una época un poco loca. Entonces, básicamente, en Secret Food lo que planteamos era que ibas a venir a una cena secreta con otras 5 personas que no conocías, no se podía traer pareja ni amigos, ibas solo, con otras 5 personas que no conocías de nada, no sabías qué ibas a comer, te tenías que fiar un poco de nosotros, no sabías dónde ibas a comer, el sitio cambiaba cada vez y te enviábamos un mensaje 2 horas antes de la cena para decirte dónde ir, y solo se podía acceder con un código único que le dábamos a cada persona, y fue muy divertido porque empezó a haber como mucha gente interesada en esto y recuerdo conversaciones con mejores amigos que me decían, oye, quiero ir a tu club secreto de comida, ¿no? Que soy tu mejor amigo. Y le decía, ¿tienes un código? No, pues lo siento. Pero ¿en serio? Y yo... Y entonces lo que hacíamos con mucha gente que quería venir nos pedía era, oye, mira, no te voy a dar uno, pero creo que este tío de aquí, que está en Twitter, que vino a una de las cenas, creo que todavía le queda alguno. Entonces empezó a haber un mercado negro de códigos, ¿no? Gente que intercambiaba citas por códigos, que pagaba, que intentaba chantajear. Fue muy divertido. Al final acabamos teniendo una lista de espera de como 100 personas durante un año y pico. Y entonces lo que hacíamos básicamente era armar un grupo de 6, lo más loco posible. O sea, intentábamos que el grupo fuera muy peculiar, digamos, que todas las conexiones fuesen peculiares. Te enviábamos un email y te decíamos, oye, ¿puedes venir la semana que viene o dentro de 2 semanas? Y si confirmabas, pues empezaba todo un proceso en el cual empezábamos a mezclar historias y comida. Y entonces te empezábamos a enviar a lo largo de la semana, cada día, una pequeña historia relacionada con la cena, ¿no? Por ejemplo, te enviábamos pues, una historia sobre alguno de los
ingredientes que iba a haber en la cena. Por ejemplo, el dry martini. En ese caso no era un dry martini, era un wet martini que nos inventamos ahí con pomelo y una cosa un poco distinta. Pero empezábamos a contarte, por ejemplo, la historia del dry martini. Y te contábamos, por ejemplo, que a Hitchcock decía que el dry martini, que es gran clásico de la coctelería de cineastas y demás, Hitchcock decía que la mejor manera de preparar un dry martini, que normalmente lleva pues, un poquito de vermut y ginebra principalmente, y una gotita de angostura, Hitchcock decía que lo del vermut, que muy bien, que la mejor manera de preparar un martini era poner una botella de vermut en la mesa, mirarla fijamente y después tomarse un martini sin el vermut. Luego estaba Buñuel. Buñuel decía algo parecido. Buñuel decía que lo mejor era poner una botellita de Noilly Prat al lado de la ventana, dejar que los rayos de luz se colasen a través de la botella y impregnasen la ginebra y no la manchasen más, ¿no? Él al final lo que hacía era empapar los hielos y luego tiraba el vermut y lo llenaba de ginebra, ¿no? Entonces empezamos a contar estas historias y empezamos a enviarlas por email. O enviábamos, por ejemplo, una carta de colores Pantone con los colores que iba a tener la cena. Así, simplemente eso, ¿no? Una carta con un montón de colores, con los colores que iba a tener esa cena que cambiaba cada vez. O durante la cena empezábamos a contar las historias detrás de la comida que estábamos sirviendo. Uno de nuestros platos preferidos que servíamos eran las migas y las migas de Granada, que luego están las migas del norte que son un poquito distintas, ¿no? Y mi madre, argentina, cuando llegamos a Granada a vivir, pues se enamoró de los guájares y se enamoró de este plato y empezó a reinterpretarlo un poquito y a hacer su versión, que es la que yo me aprendí y la que acabamos cocinando y sirviéndole a la gente y les acabamos explicando pues esta historia, ¿no? Que es algo que venía de mi madre, de cuando éramos pequeños, íbamos a los guájares y comíamos con 15 personas en un sitio muy chiquitín que nos servían y nos servían como 15 platos distintos y toda esta historia. La última vez que hicimos esto fue en Rusia, les di de comer como a 10, 12 rusos migas y claro, alucinaron en colores, ¿no? Entonces al final, todo este proceso que hacíamos, había como muchas historias en todo esto que estábamos haciendo. Estaban las historias presentes, que eran las de esas 6 personas que no se conocían de nada y que de alguna manera conectaban entre sí, empezaban a contarse sus historias durante la cena. Estaban las historias futuras, todas aquellas personas que conectaron durante estas cenas y se acabaron volviendo amigos, o bueno, en fin. Estaban las historias también que habíamos vivido, ¿no? Recordando un poco la Magdalena de Proust, que coge y hace un libro entero a través del recuerdo, ¿no? Del sabor de una magdalena. Hay muchas cosas que nos conectan, digamos, con nuestro pasado y que tienen que ver con la comida. De hecho, los olores son la máquina del tiempo más potente. Son algo que, o sea, puedes oler algo y que inmediatamente te retrotraiga a tu infancia. Es algo alucinante. Y con la comida nos pasa igual, ¿no? Podemos comer alguna cosita y de repente, ayer alguno de los ponentes explicaba, ¿no? Esta sensación de agarrar objetos y cosas que de alguna forma te recuerden a otras cosas y te retrotraigan a un tiempo pasado, porque la nostalgia es una de las herramientas más potentes para contar historias, ¿no? Y también están las historias que contamos dentro de la propia cena, ¿no? Lo que os decía, pues la historia de las migas o del plato, cómo lo hemos creado, las propias... Recuerdo que la última organicé hace no mucho una cena vendada, donde los comensales estaban vendados y traje a un contador de cuentos. Y entonces estaban vendados y el contador de cuentos empezó a contar un cuento de las 1001 noches, de Sherezade y tal y cual, y según iba contando había muchos elementos en el cuento que tenían que ver con comida, con dátiles, con frutas, y según iba contando nosotros les íbamos dando de comer así en la boquita, les íbamos dando algunos de los ingredientes de los que iba hablando el cuento, ¿no? Entonces, de repente, la sensación olfativa y culinaria y de gusto se amplificaba por 10. Luego están también las historias que se crean, lo que decía antes, ¿no? Recuerdo que en una cena con este señor, con Alex de la Iglesia, trajo de casualidad a este otro señor, Joan Valent, que era su compositor. Y en esa época yo estaba justo en el montaje de mi película, y nos conocimos. Yo tenía otro compositor que no estaba funcionando del todo, y entonces conocí a Joan en esa cena y empezamos a hablar de cine, empezamos a hablar de un montón de cosas y me dijo, hombre, pues yo soy músico, yo compongo las bandas sonoras de Alex y tal. Y dije, ah, qué chulo, pues cuando llegue a casa me lo miro. Y de aquella comida, al final, acabó surgiendo una cosa increíble, es que me enamoré de sus bandas sonoras y de las cosas que él hacía y empecé a montar mi peli con su música, que es algo que nunca se debe hacer porque por lo menos es muy difícil separar esa música de esas imágenes, ¿no? Y en un momento dado empecé a enviarle imágenes, empecé a enviarle escenas que había montado
montado con su música, y el tío me decía, pero ¿qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y yo decía, es que mira cómo pega. Y me decía, pues sí que pega, sí. Y al final acabó siendo el compositor de la banda sonora y acabamos utilizando mucha de su música, ¿no? Y todo eso surgió de una comida, de una cena. Y luego también esto, ¿no? Las historias que comemos, que a mí son las que más me fascinan y son las que creo que menos se cuidan en la gastronomía actual. Hay pocos jefes de sala, camareros y chefs que se molesten en explicar las historias detrás de la comida. Y ayer, bueno, creo que Juan nos contó un poquito de lo que hacen, por ejemplo, en Aponiente, pero si le veis por los pasillos, pedidle que os cuente la otra parte que no os contó, que es la de por qué empezó a hacer vino. Y os contará la historia de su abuelo y de cómo pues los trabajadores vendimiaban en una montaña, en una colinita, y claro, iban vendimiando hacia arriba, y cuando llegaban a la parte de arriba del todo ya habían pasado 3 días desde que se había iniciado la vendimia. Entonces las uvas de arriba estaban ya muy maduras, tenían 3 días de maduración extra, entonces esas las cogían y era como las que servían menos, ¿no? Y las metían en unas botas, en unas tinajas, y les dejaban pues la mitad de aire, con lo cual maduraba más rápido, se oxidaba más rápido, y salían unas cosas increíbles de ahí, vinos que salían de casualidad, de tal. Y entonces si tú te estás bebiendo uno de esos vinos increíbles, únicos, que es una producción súper pequeña, que se ha hecho casi de casualidad, y viene Juan y te cuenta esa historia, ese vino sabe 30 veces mejor, os lo puedo asegurar. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de realidad virtual, creo. Entonces, nada, quiero pediros que miréis un poquito estas imágenes, así de pasada. Yo me llevo dedicando pues, como 15 años al cine, y los que hacemos cine pues llevamos como 100 años haciendo cine, ¿no? Desde que se inventó. Y al final nuestro objetivo como creadores es intentar que la gente ponga esas caras, pero no lo hemos conseguido en 100 años. O sea, es muy difícil conseguir que la gente se emocione así. Es una sensación como de maravilla, ¿no? De volver a ser niños, algo muy, muy, muy alucinante. Y yo creo que los últimos tíos que consiguieron esto no fueron los directores de cine, fueron los magos del siglo XIX, que hacían magia y conseguían realmente que la gente no entendiera nada, ¿no? Era como, ¿qué acaba de pasar? Y la gente abría la boca, literalmente. Y yo eso no lo he visto en el cine, pero sí lo he visto en la realidad virtual. De repente hemos inventado una tecnología que hace que la gente se maraville, que vuelva a ser un niño, que se quede completamente alucinada. No sé si algunos de vosotros, imagino que habéis tenido la oportunidad de probaros arriba, y los que no, pues corred, que va a estar hoy hasta las 7, 8, estará por ahí, para que os probéis un poquito esta tecnología nueva. Y a mí una cosa que me gusta de esto, y es que decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y de verdad, para mí es magia. O sea, cada vez que me pongo las gafas, creo que es magia. Para que entendáis un poquito el concepto, lo que hace la realidad virtual son unas gafas que te ponen una pantalla delante que cubre todo tu campo de visión, ¿vale? O sea, si ahora mismo me estáis viendo a mí, este circulito que veis alrededor, marcado por vuestros ojos, tiene un campo de visión de más o menos de 180 grados, pues la realidad virtual hace esto, hace que todo tu campo de visión esté cubierto por contenido. Pero no solo eso, es un contenido que ha sido creado en 360 grados o de forma esférica, ¿vale? De manera que todo lo que hay a vuestro alrededor es contenido. Y cuando giráis con las gafas puestas, pues normalmente, si estás viendo una pantalla, cuando giras verás los globos. En la realidad virtual no, en la realidad virtual girarás y si estás aquí dentro verás los globos y verás la pantalla y verás, digamos que estás dentro del contenido, estás inmerso dentro de una esfera que es todo contenido, donde mires a donde mires hay contenido, ¿vale? Y esto mola porque es una tecnología que lleva inventada muchísimo tiempo. Lleva mucho más de lo que nos pensamos. Ahora está muy de moda, pues esto en realidad empezó en los años 50 con este tipo de cosas. Hace 30 años se empezó a desarrollar de forma un poquito más potente, pero no ha sido hasta ahora que han conseguido que realmente funcione, ¿vale? Y que no te maree y que de alguna manera sea capaz de engañar al cerebro. Eso es lo que nosotros en realidad virtual llamamos presencia, ¿vale? Es conseguir que el cerebro se engañe como para creer que de verdad está ahí. Y estamos en la más tierna infancia de la tecnología. Dentro de 10 años, 15, probablemente no seamos capaces de distinguirla de la realidad. Todavía sí somos capaces, pero a veces se nos olvida. Por eso, si os pasáis por arriba viendo a la gente que se está probando alguna de las experiencias de realidad virtual, les veréis gritar, les veréis agarrarse a la silla, tener vértigo, porque es capaz de engañar a esa parte del cerebro que te dice, oye, hay un precipicio, no des un paso más. Y la otra parte del cerebro dice, no, venga, pero si esto es realidad virtual, si es de mentira, ya, pero por si acaso, no lo des. Y entonces
mola mucho, ¿no? Porque nos permite poder generar en la gente ese tipo de reacciones alucinantes. Y es algo que ha estado muy en la cultura, ¿no? Si os acordáis de Matrix, pues fueron los grandes visionarios de esto. Matrix en realidad es una realidad virtual que los que están ahí dentro pues no saben diferenciar de la real. Y donde mola bastante, porque una vez que entiendes cómo funciona el código, ¿no? Pues puedes saltar edificios, puedes modificarlo. Y es una de las cosas chulas que va a tener la realidad virtual, que va a ser como el mundo real, solo que sin reglas de la física. Vamos a poder hacer lo que queramos. Pero todo esto, da igual cómo os lo cuente, cómo de bonito os lo explique, es absurdo hasta que no os lo probéis. O sea, no os puedo explicar la sensación que supone hasta que no lo probéis. Así que de verdad os animo a que subáis arriba y lo probéis, porque de verdad, es como volver a ser un niño. Es algo, una sensación muy indescriptible. Y lo que yo creo es que va a transformar la mitad de las industrias del planeta. Nos va a transformar como seres humanos, porque de repente se nos ha abierto la posibilidad, hemos creado la magia necesaria como para crear cualquier tipo de universo, cualquier tipo de mundo, cualquier tipo de realidad. Es realmente un nuevo lenguaje. Más allá de ser una nueva tecnología, es un nuevo lenguaje que nos permite contar cosas nuevas, nos permite entender cosas de manera distinta. Es como una extensión de nuestro cerebro. Es algo que nos va a permitir en algún momento, y estoy aquí me estoy poniendo muy futurista, ¿no? A lo mejor esto ocurre dentro de 20 o 30 años, pero en algún momento vamos a estar conectados, conectaremos la realidad virtual a nuestro cerebro y yo podré pensar cosas y eso se recreará en un mundo virtual que alguno de vosotros podrá habitar, con lo cual podremos estar conectados, yo podré estar imaginando mundos que alguien podrá estar viviendo, ¿no? Y luego tiene muchas cosas divertidas, como poder ver una peli sentado en la luna, en una pantalla de 140 metros con la Tierra detrás. Y esto suena muy loco, pero yo lo he hecho. Lo he hecho además con colegas. Puedes estar con varios colegas sentados en una silla, escuchándoles hablar, viendo la misma película y cada uno de vosotros está en una punta del planeta. Y dicen también que es la máquina perfecta de la empatía, ¿no? Porque de repente te permite ponerte en los zapatos de alguien más. Hay experiencias súper chulas, súper chulas, bastante chungas, pero muy buenas para entender, donde te vas a un campo de refugiados en Siria. Entonces, como tu cerebro tiene la sensación de estar ahí, de repente entiendes perfectamente lo que significa ser un refugiado en un campo de refugiados en Siria. Entonces, realmente esto nos va a permitir, creo que esto con Internet lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? El poder realmente entender mejor qué sucede en otro lugar del mundo y poder ponernos en los zapatos de alguien más, pero con esto la inmersión es total y nos vamos a poder permitir esto, ¿no? Tener una máquina de la empatía muy salvaje para muchas cosas, espero que muy buenas, ¿no? Si las utilizamos bien. Otra de las cosas chulas que tiene es que en algún momento, esto son tecnologías que todavía se están desarrollando, vamos a poder tocar. Vamos a tener guantes hápticos o diferentes tecnologías que nos van a permitir sentir dentro de la realidad virtual. Y vamos a poder agarrar un objeto virtual y sentir el peso en la palma de la mano y poder cogerlo y poder empujarlo. Si subís arriba la experiencia de las gafas grandes, la de pintar, pues vais a ver un poco lo que significa esto, ¿no? Tener un mando donde puedes crear cosas con las manos y donde tienes una interacción táctil, ¿vale? Otra de las cosas que se va a hacer en algún momento es el tema de los olores, ¿no? Esto ya se intentó con el cine hace mucho, con esas tarjetitas que rascabas y tal, pero ahora se están empezando a hacer cosas súper interesantes donde puedes conectar la experiencia virtual con los olores y de repente pues, tener una experiencia en la cual estás en un bosque y huele a bosque, ¿no? Y eso va a hacer que la inmersión sea todavía mayor. Otra de las cosas súper chulas que tiene es que es social. Y esto tengo esta discusión muy a menudo con gente, no es como, ya, tío, pero es que esto no va a triunfar porque, mira, la gente se mete ahí dentro y están muy aislados. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, por un lado, ¿has visto a las 7 personas que están alrededor riéndose del tío cuando se asusta, cuando se cae? Pues es una experiencia social también. Cuando vamos al cine no estamos hablando con el de al lado durante la película, hablamos antes y hablamos después, ¿vale? Y eso es lo que lo convierte en una experiencia social, el haberlo experimentado juntos. Pero además de esto, se están trabajando en experiencias donde varias personas conectadas en diferentes lugares del mundo van a poder estar en la misma realidad. Una de las razones por las que Facebook compró la mayor empresa de realidad virtual y está invirtiendo millones es por esto, es porque se va a convertir en la próxima gran plataforma social. Vamos a poder estar trabajando con alguien que está en la otra punta del planeta, en un escenario virtual, dibujando en el aire, explicándonos cosas, abriendo un vídeo, trabajando sobre un prototipo. Vamos a poder vivir películas juntos donde cada uno de nosotros va a ser uno de los protagonistas, ¿no? Y yo voy a ser Brad Pitt, y vas a ser Angelina, y vamos a ver la peli cada uno desde un punto de vista y la vamos a haber vivido juntos. Entonces, realmente va a ser una experiencia social en el futuro. Y sobre todo, para mí es esto, ¿no? Es una máquina del tiempo. Hemos inventado algo que en el momento en que sea suficientemente realista y nos permita no diferenciarlo de la realidad, nos va a permitir irnos y pasar unas horas en la Roma del siglo I.
o nos va a permitir viajar a nuestra infancia, a un recuerdo, o nos va a permitir viajar al futuro, ¿no? A todas esas cosas que seamos capaces de imaginar. Y es muy poderoso, ¿no? O sea, a la hora de contar historias es una herramienta poderosísima que nos va a permitir pues, expandir nuestra concepción del universo, nos va a permitir entender cosas nuevas, nos va a permitir viajar a lugares que ni siquiera somos capaces de imaginar todavía, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la comida? Bueno, pues yo le he estado dando un poquito vueltas a ver cómo conectaba todo esto. El primer intento de conexión que hice para esto fue este. Esto que veis aquí es un plato de mi restaurante preferido de Madrid, Nakeima, y estos señores pues, son el cocinero, el chef y el jefe de sala de Nakeima, y les invité ahí a meterse un poco en la realidad virtual, ¿no? Un poco intentando que pensásemos juntos cómo se podía conectar, cómo se podía vincular la experiencia gastronómica con esta máquina maravillosa, mágica, que nos permite crear mundos y cambiar la concepción de las cosas que tenemos. Y, por ejemplo, no sé, se me ocurría, ¿no? Recuerdo este plato, muy bien, de todas las veces que he ido a Nakeima, este me impactó especialmente. Maravilloso, creo que es el mejor tartar que he probado. Ayer probé un tartar increíble en Casa Bulia, se llama el restaurante, alucinante. Pero bueno, recuerdo que este me impactó mucho, ¿no? Y entonces yo me imaginaba y decía, bueno, ¿y si antes de haber comido esto en el restaurante me hubiesen puesto unas gafas de realidad virtual y hubiese entrado en otro mundo donde alguien me empiece a explicar con mucho, mucho amor cómo es el proceso de maduración de la carne de vaca vieja, ¿no? Cómo se madura durante semanas hasta conseguir ese sabor peculiar. Y de repente nos transportamos a un campo y tenemos a la vaca ahí, ¿no? Y de repente estamos en ese lugar que huele a hierba, ¿no? Y que oímos las hojas caerse y eso pues, podría ser aquí, en el País Vasco, ¿no? Y de repente estamos recorriendo todos esos lugares que nos conectan con la tierra, ¿no? Y que nos conectan con el olor a bosque y con el olor a mojado. Y después de todo eso, de repente, también nos conectamos con la gente que después trata esa carne, ¿no? Y que cuida esas vacas. Y es una conexión personal y nos cuentan una historia, ¿no? Uno de estos pastores de repente nos cuenta una historia de cuando eran pequeños o de cualquier cosa, ¿no? Y después pues podemos oler de pronto el tuétano, ¿no? Y de repente nos viene un olor a tuétano y empezamos a ver las texturas delante de nosotros, las sensaciones, y luego nos transportamos a China, ¿no? Porque la pimienta de Sichuan suena chino, ¿no? Y nos vamos a China a recorrer alguno de esos mercados, bazares donde se intercambiaban especias y donde de repente alguien nos vuelve a contar una historia, ¿no? De cómo se transportaban las especias en aquella época, qué importante que era la pimienta, ¿no? Y alguien nos cuenta algo sobre la flor eléctrica, que también se llama flor de pimienta de Sichuan, aunque no venga de la pimienta de Sichuan. Se llama así porque produce más o menos el mismo efecto. No sé si habéis probado esto alguna vez. ¿Sí? Claro, qué guay, ¿eh? Es esto, ¿no? Es esta explosión alucinante de sabores de repente cuando te lo metes en la boca y de repente es como, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí? La primera vez que yo la probé fue como, ¿qué está pasando en mi boca? O sea, ¿qué es esto? Y de repente esa salivación, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿esto cuándo va a parar? ¿Qué está pasando? Y luego ese adormecimiento, ¿no? De la lengua y de los labios. Y si alguien te cuenta todo esto y te explica qué es y por qué pasa, de repente, si al final te comes el stick tartar con tuétano y flor eléctrica, es la experiencia total. De repente has hecho un viaje alucinante y probablemente, si ya eras rico, te haya sabido 30 veces mejor, ¿no? Quiero terminar contándoos una pequeña experiencia en la que estamos trabajando ahora. Hemos tenido mucha suerte de conseguir conectar. A partir de aquí, si os pido, si sacáis fotos, por favor, no las publiquéis todavía, que esto se estrena en enero y me matan si esto sale a la luz todavía. Estamos trabajando junto a Bifiter y a David Muñoz en una experiencia. Hemos tenido mucha suerte porque Bifiter ha decidido que su campaña principal del año que viene iba a ser en realidad virtual. Y han apostado un montón de pasta, de recursos y de arriesgarse mucho para hacer algo muy potente. Ellos tenían un proyecto con David que hicieron este año llamado Bifiter X Show, en el cual pues, generaron, David, digamos, inspirado en sus viajes en diferentes ciudades, generaron una experiencia relacionada con la Odisea, en la cual pues, ibas al Palacio de Gaviria durante un mes, pagabas una cantidad y tenías acceso durante una hora a vivir una experiencia en la cual pues, te recibían los actores, los personajes de la Odisea, te recibía Penélope, que contaba que Ulises se había marchado y que había que ir a buscarlo. Entonces, podías ir recorriendo las distintas salas donde estaban las sirenas, donde estaba Circe con sus esclavos, donde estaban los cíclopes, y cada sala
sala era una experiencia con texturas, olores, sabores y los cócteles que David había creado. Y la verdad que era bastante chulo, pero era una pena porque al final duraba un mes y ahí se acababa, ¿no? Entonces nos llamó Bifitter y nos dijeron, oye, ¿cómo hacemos para extender esto, ¿no? Para llevarlo un poquito más allá? Y empezamos a pensar cómo hacer una experiencia en realidad virtual que extendiera esto, ¿no? Y al principio el planteamiento era como, oye, pues vamos al Palacio de Gaviria, grabamos en realidad virtual lo que ya hemos hecho, y era como, no, espera, a ver, si ya que tenemos la oportunidad de crear cualquier cosa, hagámoslo de cero y hagámoslo bien, porque en el Palacio de Gaviria no podéis hacer que, como ocurre en la primera escena de la experiencia, vayas en una barca flotando por un mar inmenso de neblina y que de repente te salga una cabeza enorme de piedra, que es la cabeza de David, y que te mire así y te diga, bienvenido a mi cabeza. Y entonces ahí de repente nos metemos en un viaje en el cual donde en Gaviria pues teníamos algunas cosas, algunos elementos chulos, aquí realmente te vamos a transportar a un ring de boxeo tailandés con 200 personas alrededor, con billetes apostando, gritando, mientras dos cíclopes gigantes se pelean y boxean a tu alrededor con todo el suelo lleno de curry. O vamos a transportarte a una ciudad sumergida, con Venecia hundida, con unas sirenas que tienen ahí unos cuantos ingredientes y que te dicen, oye, venga, mézclalo, venga, haz el cóctel, que se va a enfadar. ¿Y se va a enfadar quién? Y mientras te flotan medusas alrededor que brillan, miras ahí y hay una sirena gigantesca que está ahí golpeando el cristal. O vas a estar en las nubes, ¿no? En un palacio en las nubes, con un barco hundido y unos esclavos y tal, y de repente Circe te va a decir, oye, venga, ¿quieres este cóctel? Quiero que te quedes conmigo. Entonces, hemos estado trabajando en esta experiencia, es una experiencia de 5 o 6 minutos, y la verdad que va a ser absolutamente espectacular estar ahí dentro, ¿no? Y una de las cosas chulas que pasaron, y eso al final no sé si lo vamos a poder hacer o no, pero una de las cosas que, hablando con David, él decía, hombre, lo de la realidad virtual está guay, vamos a vivir una experiencia chula, pero ¿cómo lo conectamos después con la experiencia en sala, ¿no? Con el restaurante y demás? Y no sé si esto al final lo podremos hacer o no, pero se nos ocurrió de repente que molaría crear un speakeasy. Como veis, es un tema recurrente. Entonces, ¿por qué no creamos un speakeasy donde durante un tiempo puedas ir a un restaurante secreto a beber esos cócteles que vas a experimentar en la experiencia? O, ¿por qué no hacemos una sala en Diverso para que la gente que vaya a Diverso pueda probarse la experiencia en realidad virtual, mezclada con olores, que cuando estés en el escenario en Tailandia de repente sueltes un olor a curry, que cuando estés en tal, y que después vayas a la cena y de alguna manera los cócteles de la cena estén conectados con esto, ¿no? Entonces al final lo acabas convirtiendo, como decía, en la experiencia total. Y eso es un poco lo que estaba haciendo o lo que hemos intentado hacer con esta nueva empresa que he creado, de Healthine, entre comillas, y me metí en esto de la realidad virtual porque es esto, ¿no? Me parece la herramienta más bonita jamás creada para contar historias. Y lo que os animo, en realidad, es, más allá de la realidad virtual o no, como veis, he hablado bastante poco de realidad virtual, es a que penséis cómo conectar las historias con la comida. Cada vez que cocinéis un plato, pensad cuáles son las historias detrás de los ingredientes, las historias detrás de la comida, por qué, dónde os inspirasteis, cómo surgió, cuál fue vuestro viaje, en qué lugar, de dónde sale eso, ¿no? En qué historia vivisteis que está conectada con eso. Y hasta aquí.